Nunca pensé que las últimas palabras que escucharía en el año serían de mi propio hijo, diciéndome que ya no tengo lugar en mi familia. Mientras todos levantaban sus copas para brindar por el año nuevo, Pablo me miró directamente a los ojos y pronunció esas palabras que aún resuenan en mi cabeza. «Papá, aquí no es tu lugar». Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Simplemente siguieron brindando, riendo, como si yo fuera invisible. Me llamo Francisco Beltrán, tengo 66 años, y esa noche de Año Nuevo descubrí que puedes ser un extraño en tu propia familia. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie podía imaginar, es que 2 horas después de irme en silencio, mi teléfono explotaría con 48 llamadas perdidas. Y lo que provocó ese pánico desesperado cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si te gustan estas historias que te hacen reflexionar sobre la familia y los valores, suscríbete al canal. Estamos muy cerca de llegar a los 15,000 suscriptores, y cada persona que se une nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Y por favor, comenta de qué país nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones en toda Latinoamérica y España. Además, si este relato te está moviendo algo por dentro, déjanos un like. Nuestra meta es llegar a 300 likes en este video. Tu apoyo significa todo. Ahora sí, déjame contarte lo que pasó esa noche. Eran las 23:58 del 31 de diciembre. Yo estaba de pie en la sala de la casa de Pablo, mi único hijo, sosteniendo una copa de cava que ni siquiera había probado. A mi alrededor, la familia que yo ayudé a construir celebraba. Pablo, de 38 años, con su traje nuevo. Laura, mi nuera, con ese vestido caro que seguramente él le compró. Los niños corriendo por todos lados con sus gorros de fiesta. Yo me sentía fuera de lugar, y no era la primera vez. Durante toda la velada había notado las miradas, los susurros. Cuando intentaba hablar con mis nietos, Laura los llamaba con cualquier excusa. Cuando quise ayudar en la cocina, Pablo me dijo con tono seco que ya estaba todo controlado. Me senté en el sofá, callado, viendo cómo mi propia familia actuaba como si yo fuera un invitado incómodo. Entonces llegó la cuenta regresiva. 10, 9, 8... Todos se acercaron al centro de la sala. Yo me levanté también, buscando mi lugar en ese círculo familiar. Pero cuando me acerqué, Pablo extendió su brazo, bloqueándome sutilmente el paso. 7, 6, 5... Lo miré sin entender. Él sostuvo mi mirada con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. 4, 3, 2... Y justo antes del 1, justo antes de que comenzara el nuevo año, Pablo se inclinó hacia mí y susurró, pero lo suficientemente alto para que varios escucharan. «Papá, aquí no es tu lugar. 1, feliz año nuevo». Las copas chocaron, los abrazos se multiplicaron, la música explotó, y yo me quedé ahí, congelado, con esas 5 palabras clavadas en el pecho como puñales. Busqué los ojos de Laura. Ella desvió la mirada. Busqué a mi hermana Beatriz, que también estaba invitada. Ella fingió no haber escuchado nada y abrazó a Pablo con una sonrisa. Nadie dijo absolutamente nada. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza inmediata, fue algo peor. Fue la comprensión repentina de que había dejado de importar, que todos los años de sacrificio, de trabajo, de darles todo lo que necesitaban, habían terminado en este momento. En esta humillación silenciosa rodeado de globos y serpentinas. No discutí, no grité, no monté una escena. Simplemente dejé la copa sobre la mesa, tomé mi abrigo del perchero y caminé hacia la puerta. Mis pasos eran lentos, dándoles una última oportunidad de detenerme, de decir algo, de demostrar que todavía les importaba aunque sea un poco. Nadie vino. Abrí la puerta. Miré hacia atrás una última vez. Ellos seguían brindando, riendo, celebrando, como si yo nunca hubiera estado ahí. Cerré la puerta con cuidado, bajé las escaleras del edificio y subí a mi viejo Seat. Me quedé ahí sentado, con las manos en el volante, viendo las luces de los fuegos artificiales iluminar el cielo de Madrid. Las familias salían a los balcones. Se escuchaban gritos de alegría por todas partes, y yo estaba completamente solo.
Arranqué el coche y conduje hacia mi apartamento en Malasaña, ese piso pequeño al que me había mudado después de venderles a Pablo y Laura la casa familiar a un precio ridículamente bajo, prácticamente regalada, para que ellos pudieran comenzar su vida juntos. Llegué a casa pasadas las 12:30, dejé las llaves en la entrada, me serví un whisky y me senté en mi sillón viejo. No puse música. No encendí la televisión, solo me quedé ahí, en silencio, procesando lo que acababa de pasar. A la 1:30 de la madrugada mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada de Pablo. No contesté. Otra llamada, y otra, y otra. Miré la pantalla con indiferencia. ¿Qué querría ahora? Pensé. ¿Disculparse? Ya era demasiado tarde para eso. Dejé el teléfono en la mesa y fui al baño. Cuando regresé 5 minutos después, la pantalla estaba iluminada con notificaciones. 15 llamadas perdidas. Luego 20, luego 30, mensajes de Pablo, de Laura, de mi hermana Beatriz, incluso de números que no tenía guardados. Papá, contesta, por favor. Francisco, necesitamos hablar urgente. Papá, esto es serio, contesta. A las 2 de la madrugada tenía 48 llamadas perdidas. ¿Y saben qué hice? Apagué el teléfono. Porque por primera vez en 66 años decidí que mi dignidad valía más que su urgencia. Pero lo que yo no sabía esa madrugada era que lo que estaba por descubrirse al día siguiente no solo cambiaría todo entre nosotros, sino que revelaría una verdad que ninguno de ellos quería que yo supiera. Para entender por qué esas 48 llamadas me dolieron más que me preocuparon, necesito contarte quién era yo antes de convertirme en el hombre invisible de aquella fiesta. Mi nombre completo es Francisco Javier Beltrán Ruiz. Nací en un pueblo pequeño de Cuenca, hijo de un carpintero y una costurera. Aprendí desde niño que la vida no te regala nada, que todo se consigue con las manos y con dignidad. A los 22 años me mudé a Madrid con una maleta, un título de contabilidad y muchos sueños. Conocí a Mercedes en una cafetería de Lavapiés. Ella trabajaba como administrativa y tenía una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Pablo llegó cuando yo tenía 28 años. Fue el día más feliz de mi vida. Mercedes y yo no teníamos mucho dinero, pero teníamos planes. Trabajé durante años en una gestoría, muchas veces haciendo horas extras, fines de semana completos, todo para darle a Pablo lo que yo nunca tuve: una buena educación, ropa decente, vacaciones en verano. Recuerdo enseñarle a andar en bicicleta en el Parque del Retiro. Sus primeras palabras, su primer día de colegio, con ese uniforme que Mercedes planchó con tanto cuidado. Cada logro de Pablo era nuestro logro. Cada sonrisa suya valía cada sacrificio. Entonces, cuando Pablo tenía 18 años, Mercedes enfermó. Cáncer de páncreas. Agresivo. Rápido. En 6 meses, mi mundo se derrumbó. La mujer de mi vida se apagó como una vela, y yo me quedé solo con un hijo que apenas comenzaba la universidad, y un dolor tan profundo que algunos días no podía ni respirar. Pero no me permití caer. Pablo me necesitaba. Trabajé más que nunca. Pagué su carrera completa de administración de empresas. Cuando conoció a Laura en su último año de universidad, yo ya había notado que era diferente. Venía de una familia con dinero. Hablaba de marcas que yo ni siquiera conocía. Siempre estaba pendiente de las apariencias. Pero Pablo la amaba, y yo solo quería verlo feliz. Se casaron hace 8 años. Yo vendí la casa donde habíamos vivido Mercedes, Pablo y yo, esa casa llena de recuerdos, y se la dejé a ellos casi regalada. Me mudé a un apartamento pequeño en Malasaña. «Es temporal, papá», me dijo Pablo. «Entonces, cuando nos establezcamos veremos qué hacemos». Ese veremos qué hacemos nunca llegó. Los primeros años fueron buenos. Yo visitaba seguido, pasaba tiempo con mis nietos, Lucas de 6 años y Emma de 4. Les leía cuentos, los llevaba al parque. Era el abuelo presente que siempre quise ser. Pero hace aproximadamente 1 año, las cosas empezaron a cambiar. Las visitas se volvieron más cortas. Las invitaciones a comer, más espaciadas. Laura siempre tenía una excusa, que los niños tenían actividades, que ella tenía compromisos sociales, que Pablo estaba muy ocupado con el trabajo. Yo intenté no darle importancia,
Pensé que tal vez era normal, que las familias jóvenes necesitan su espacio. Pero había algo en la forma en que Laura me miraba ahora, como si yo fuera un inconveniente. Hace 6 meses, en el cumpleaños de Lucas, llegué con un regalo, una bicicleta que había comprado con mucho esfuerzo. No era de las carísimas que él quería, pero era buena, sólida, duraría años. Laura la miró y dijo delante de todos: «Ay, Francisco, no te hubieras molestado. Ya le compramos la que quería, una profesional. Pero gracias de todas formas». Lucas ni siquiera abrió mi regalo. Pablo no dijo nada. Hace 3 meses, en el cumpleaños de Emma, ni siquiera me invitaron. Me enteré por las fotos en Facebook. Cuando le pregunté a Pablo, me dijo: «Papá, fue algo pequeño, íntimo, solo los papás de Laura y nosotros. No te lo tomes personal». ¿Cómo no tomármelo personal? Y así fueron, sucediéndose los desaires, las llamadas que no devolvían, las veces que pasaba por la casa de casualidad y me decían que no era buen momento. La Navidad que pasé prácticamente solo porque ellos decidieron irse con la familia de Laura a Sierra Nevada. Me tragué el orgullo. Me decía a mí mismo que era cuestión de tiempo, que las cosas mejorarían, que yo solo necesitaba ser paciente, no molestar, no ser una carga. Por eso cuando me invitaron a la fiesta de Año Nuevo, sentí un alivio enorme. Pensé, por fin vuelven a incluirme. Qué ingenuo fui. Esa noche de Año Nuevo no fue un gesto de reconciliación. Fue el escenario perfecto para mi humillación final, para dejarme claro delante de todos que yo ya no era necesario, que ya había cumplido mi función, criarlos, sacrificarme, darles todo. Y ahora que ya no tenía nada más que ofrecer, era momento de desaparecer discretamente. «Papá, aquí no es tu lugar». Esas palabras confirmaban lo que yo había estado negando durante meses. Había perdido a mi hijo, no por muerte, sino por algo peor, por indiferencia, por ingratitud, por esa frialdad que a veces nace cuando las personas olvidan de dónde vienen. Y mientras yo manejaba de regreso a mi apartamento esa madrugada, con el corazón destrozado pero la cabeza en alto, ellos seguían brindando. Pero algo iba a suceder, algo que ninguno de ellos vio venir. Y cuando mi teléfono comenzó a explotar con esas 48 llamadas 2 horas después, yo ya había tomado una decisión. Mi dignidad no estaba en venta. Ya no iba a mendigar amor. Ya no iba a rogar por un lugar en una familia que claramente ya no me quería. Lo que ellos no sabían es que esa decisión estaba por costarles mucho más de lo que jamás imaginaron. Y todo comenzaría a revelarse con la luz del nuevo año. Déjame llevarte de vuelta a esa noche, a cada detalle que me partió el alma. Había llegado a la casa de Pablo a las 8 de la tarde. Toqué el timbre con una botella de champán francés bajo el brazo, de esas caras que yo no podía permitirme, pero que compré de todas formas porque quería contribuir, porque todavía creía que esa noche sería diferente. Laura abrió la puerta. Llevaba un vestido dorado que probablemente costaba más que mi renta mensual. «Ah, Francisco», dijo. No suegro, no papá. Francisco, como si fuera un conocido. «Pasa, pero quítate los zapatos, por favor. Acabamos de limpiar». Entré descalzo, con mis calcetines que tenían un pequeño agujero en el talón. Me sentí inmediatamente fuera de lugar. La casa estaba impecable, decoración navideña de diseñador, luces perfectamente colocadas, una mesa que parecía salida de una revista, todo ostentoso, todo frío. «Hola, papá». Pablo apareció desde la cocina. Me dio un abrazo mecánico, de esos que das por obligación. «Deja eso por ahí». Ni siquiera miró la botella que le llevé. «¿Dónde están los niños?», pregunté. «Les traje sus regalos». «Están arriba jugando con sus tablets nuevas», respondió Laura. «Les compramos unas de última generación. Ya sabes cómo son los niños ahora, no se despegan de la tecnología». Subí a buscarlos. Lucas y Emma estaban en la habitación de juegos, absortos en sus pantallas. «Hola, mis amores», les dije con toda la ternura que tenía. «El abuelo les trajo algo». «Hola, abuelo», dijeron al unísono sin siquiera levantar la vista. Les entregué los regalos envueltos con cuidado. Lucas abrió el suyo, un libro de aventuras que yo había leído de niño y que mandé a reencuadernar.
Emma recibió una muñeca de trapo que Mercedes había hecho años atrás, antes de enfermar. Gracias, murmuraron y los dejaron a un lado. ¿No les gustan?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, abuelo, pero es que estamos en medio de un juego, dijo Lucas sin levantar la vista. Bajé las escaleras sintiéndome pequeño, invisible. Durante la cena, que fue una exhibición de platillos caros y conversaciones superficiales, intenté participar varias veces. Hablé de mi trabajo en la gestoría, de algunos casos interesantes que había manejado. Nadie parecía interesado. Laura hablaba sobre sus amigas del club, sobre el próximo viaje que tenían planeado a las Maldivas, sobre el nuevo coche que Pablo le iba a comprar. «Es un BMW X5», decía emocionada, «con todos los extras. Me lo merezco después de todo el estrés de este año». Me preguntaba qué clase de estrés podía tener alguien que no trabajaba y tenía servicio doméstico 3 veces por semana. Mi hermana Beatriz también estaba ahí, junto con su esposo, Julián. Ella había cambiado mucho desde que Pablo había triunfado. Ahora visitaba a mi hijo más que a mí, siempre adulándolos, siempre buscando algún favor o préstamo. «Pablo, hijo, qué casa tan hermosa tienen», repetía Beatriz. «Ustedes sí que saben vivir, no como algunos que se conforman con tan poco». Esa indirecta iba para mí. A las 11 de la noche, después de la cena, todos se movieron a la sala. Yo ayudé a recoger la mesa, pero Pablo me detuvo. «Déjalo, papá. Ya vendrá alguien mañana a limpiar». Alguien. Así le llamaba a la señora que les limpiaba la casa. Me senté en el sofá un poco apartado. Observaba. Analizaba. Veía cómo mi hijo había cambiado tanto. Cómo el niño que yo crié, que conocía el valor del esfuerzo, ahora se había convertido en alguien que medía todo por el precio, que valoraba a las personas por lo que podían ofrecer, y yo ya no tenía nada que ofrecer. A las 11:30, Laura empezó a repartir las copas de cava. Le dio a Pablo, a Beatriz, a Julián, a todos los invitados. A mí me dio una copa, pero noté cómo la dejó bruscamente en la mesa, sin la delicadeza con la que trataba a los demás. «¿Todo bien, Laura?», le pregunté. «Perfectamente, Francisco», respondió con una sonrisa falsa. Los minutos avanzaban hacia la medianoche. La tensión en el ambiente era palpable, al menos para mí. Sentía miradas, cuchicheos. Laura le decía algo al oído a Pablo. Él asentía. 10 minutos para el año nuevo, anunció alguien. Me levanté del sofá e intenté acercarme al grupo. Quería estar con mi familia en ese momento especial. Quería abrazar a mi hijo cuando el reloj marcara las 12. Quería sentir, aunque fuera por un segundo, que todavía pertenecía a algo. Pero cuando me acerqué, sentí cómo el círculo se cerraba. Laura dio un paso hacia mí, bloqueando sutilmente mi camino. Pablo estaba junto a ella, con esa expresión dura que había estado teniendo toda la noche. 5 minutos, dijo alguien. Intenté rodearlos, pero fue inútil. Era como si hubiera una pared invisible entre ellos y yo. Y entonces comenzó la cuenta regresiva. 10. Mi corazón latía con fuerza. 9. Busqué los ojos de Pablo. Él me miraba con desprecio. 8. 7. Intenté dar un paso más hacia el círculo. 6. Pablo extendió su brazo deteniéndome. 5. Nuestros ojos se encontraron. 4. Y entonces lo dijo, con frialdad, con intención. Papá, aquí no es tu lugar. 3. Sentí como el mundo se detenía. 2. Las risas alrededor. Preparándose. Los abrazos. 1. Feliz año nuevo. Explosión de alegría. Besos, abrazos, brindis. Y yo, congelado en mi lugar, con esas palabras resonando en mis oídos. Miré a mi alrededor. Nadie me miraba. Nadie vino a abrazarme. Era como si yo no existiera. Laura abrazaba a Pablo efusivamente. Beatriz levantaba su copa riendo. Los niños bajaron corriendo las escaleras para abrazar a sus padres. Y yo era un fantasma en mi propia familia. No hubo lágrimas en ese momento. Hubo algo peor. Hubo claridad. Claridad de saber que todo había terminado, que no había vuelta atrás, que yo había dado todo por un hijo que ahora me veía como un estorbo.
Tomé mi abrigo del perchero con movimientos lentos, dándoles tiempo de reaccionar, de detenerme, de decir algo. Nada. Abrí la puerta. Miré una última vez hacia atrás. Pablo estaba de espaldas, brindando con Laura. Beatriz reía a carcajadas con algún chiste que alguien había contado. Los niños jugaban con serpentinas. Nadie volteó. Cerré la puerta suavemente y bajé las escaleras. Cada escalón era pesado. Cada paso me alejaba de la familia que yo había construido y que ahora me rechazaba. Llegué a mi coche y me quedé ahí sentado. Por la ventana veía los fuegos artificiales iluminar el cielo de Madrid. Familias en los balcones. Parejas besándose en las calles. Alegría por todas partes. Y yo, un hombre de 66 años, completamente solo en la noche más familiar del año. Arranqué y conduje despacio por las calles vacías. La radio transmitía canciones alegres. La apagué. El silencio era mi único compañero. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. Subí los 4 pisos por las escaleras porque el ascensor estaba descompuesto desde hacía semanas. Abrí la puerta de mi pequeño piso. Una sala-cocina, un dormitorio, un baño. Todo lo que me había quedado después de darles todo a ellos. Me serví un whisky barato y me senté en mi sillón viejo, el mismo donde Mercedes solía sentarse a tejer. Miré las fotos en la pared. Pablo de niño, Mercedes, sonriendo, momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Y entonces a la 1:30 de la madrugada comenzó. Brr, brr. Mi teléfono vibró en la mesa. «Pablo», decía la pantalla. No contesté. Brr, brr. Otra llamada. Y otra. Y otra. Los mensajes empezaron a llegar. «Papá, contesta por favor. Papá, es urgente. Francisco, necesitamos hablar ya. Papá, ¿dónde estás?» 5 llamadas. 10. 15. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Cuando regresé, tenía 28 llamadas. Perdidas. Ahora también Laura me llamaba. Y Beatriz. Y números desconocidos. «Francisco, esto es serio. Papá, necesitamos que vengas. Por favor, contesta». Llegué a las 48 llamadas perdidas a las 2 de la madrugada. ¿Y saben qué hice? Agarré el teléfono, lo miré fijamente y lo apagué. Por primera vez en mi vida les dije que no. Por primera vez puse mi dignidad por encima de ellos. Durante años siempre había estado disponible. Siempre había corrido cuando me necesitaban. Siempre había puesto sus necesidades antes que las mías. Pero esa noche, después de que me dijeran que no era parte de su familia, decidí creerles. Si no era mi lugar en su celebración, entonces tampoco era mi responsabilidad correr cuando ellos me llamaban. Me fui a dormir con una paz extraña. Dolida, pero paz al fin. No sabía qué querían. No me importaba, o al menos eso creía, porque lo que descubriría al día siguiente no solo explicaría esas 48 llamadas desesperadas, sino que revelaría una verdad tan impactante que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre mi hijo, mi familia y sobre mí mismo. Desperté a las 9 de la mañana del 1 de enero con una sensación extraña. No era paz exactamente, pero tampoco era el dolor agudo de la noche anterior. Era más bien una especie de entumecimiento, como cuando te anestesian y todavía no sabes si el efecto va a pasar o si así te vas a quedar para siempre. Me levanté, preparé café en mi vieja cafetera italiana y me senté junto a la ventana. Madrid estaba silenciosa, recuperándose de la resaca colectiva. Las calles vacías, algunos restos de fuegos artificiales en las aceras. Mi teléfono seguía apagado sobre la mesa. Lo miré durante largo rato mientras bebía mi café. Una parte de mí, esa parte que había pasado 66 años siendo padre, siendo responsable, siendo el que siempre estaba disponible, me decía que lo encendiera, que revisara qué había pasado. Pero otra parte, una parte nueva que había nacido la noche anterior cuando cerré esa puerta, y nadie me detuvo, me decía, «Francisco, tu emergencia siempre, su conveniencia nunca». Terminé mi café. Me di una ducha larga, me vestí con calma. A las 10 de la mañana, finalmente encendí el teléfono. La pantalla explotó con notificaciones. 73 llamadas perdidas, 124 mensajes, 15 mensajes de voz, y seguían llegando. «Brrr, brrr». Pablo de nuevo.
Esta vez contesté. «Diga, papá, por fin. ¿Dónde diablos estabas? Hemos estado llamándote toda la noche». Su voz no sonaba preocupada por mí. Sonaba molesta, desesperada. «Estaba durmiendo», respondí con una calma que yo mismo me sorprendí de tener. «Después de que me dejaste muy claro que no era mi lugar en tu familia, decidí venir a mi casa. A mi lugar». Hubo un silencio incómodo. «Papá, mira, sobre eso fue... Las cosas se pusieron tensas pero ahora necesito que vengas. Es urgente». «¿Urgente?», repetí. «¿Cómo cuando te llamé hace 3 meses para decirte que me habían diagnosticado prediabetes y necesitaba que me acompañaras al médico? ¿Ese tipo de urgente?» «Ah, no, espera, que ese día estabas ocupado con no sé qué cena de negocios». «Papá, por favor, no es momento para reproches. Esto es serio». «Todo es serio cuando te conviene, Pablo», dije, y mi propia voz me sonó diferente, más firme. «¿Qué quieres? Necesito que vengas a casa. Ahora, por favor. Es complicado de explicar por teléfono». «Entonces no vengo», respondí simplemente. «¿Qué?». Su voz subió una octava. «Papá, eres mi padre. Tienes que ayudarme». Esa frase, «tienes que ayudarme», como si fuera mi obligación, como si, después de humillarme públicamente, yo todavía tuviera que estar disponible a su antojo. «Pablo, ayer me dejaste muy claro que yo no tengo lugar en tu vida, así que respetaré esa decisión. Que tengas un buen año». «Papá, no cuelgues». Su voz ahora era puro pánico. «Es sobre la casa. Es sobre... Papá, cometí un error muy grave». Me quedé callado. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué tipo de error?». «Yo no puedo decírtelo por teléfono. Por favor, te lo suplico. Ven. Solo ven y te explico todo». Había algo en su voz. Algo que no era la arrogancia de anoche. Era miedo real. «Dame una razón para ayudarte después de cómo me trataste». «Porque soy tu hijo», susurró, y por primera vez en mucho tiempo sonó como el niño que yo crié. «Porque cometí un error terrible, y tú eres la única persona que... Papá, lo siento mucho. Por favor». Cerré los ojos. La parte vieja de mí, el Francisco que siempre perdonaba, que siempre estaba ahí, estaba tirando fuerte. «Llegaré en 1 hora», dije finalmente. «Gracias, papá, gracias. Te esperamos». Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Revisé algunos de los mensajes mientras me preparaba para salir. Laura, 2:15 a.m. «Francisco, por favor, contesta, te necesitamos». Beatriz, 2:47 a.m. «Hermano, ¿dónde estás? Pablo te necesita urgente». Número desconocido, 3:20 a.m. «Señor Beltrán, soy Ricardo Molina, abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto legal urgente». «¿Un abogado? ¿A las 3 de la madrugada?» Me puse mi abrigo y bajé a mi coche. Durante el trayecto, mi mente no paraba de crear escenarios. ¿Problemas legales? ¿Deudas? ¿Algo con la empresa donde trabajaba? Llegué a las 11:30. Toqué el timbre. Laura abrió inmediatamente. Tenía una cara que no le había visto nunca. Sin maquillaje, ojos hinchados de llorar, el pelo despeinado. Nada que ver con la mujer impecable de anoche. «Francisco, gracias a Dios. ¿Qué viniste?», dijo, y su voz temblaba. Entré. La casa tan perfecta anoche ahora estaba en caos, papeles por todas partes. Pablo estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Beatriz estaba en un rincón, pálida, y había un hombre de traje con un maletín. «Papá». Pablo levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Gracias por venir». «Alguien me explica qué está pasando», dije, quedándome de pie cerca de la puerta. El hombre del traje se acercó. «Señor Beltrán, soy Ricardo Molina, abogado de la familia. Necesitamos hablar sobre un asunto muy delicado». Pablo se levantó nervioso. «Papá, yo hace 1 año necesitaba dinero, mucho dinero, y usé esta casa como garantía para un préstamo privado». Sentí como algo se apretaba en mi pecho. «¿Qué tan grande?». 300.000 euros, susurró. El mundo se detuvo. 300.000 euros. Era con gente que cobra intereses muy altos. Pensé que podría pagar rápido, pero
Ahora nos exigen el pago completo. Con intereses son casi 500.000 euros. Y si no pagamos en 48 horas, nos quitan la casa. El abogado intervino. Señor Beltrán, cuando usted vendió esta casa, su esposa Mercedes incluyó una cláusula de protección. En caso de que la propiedad entrara en riesgo por deudas, usted tendría derecho de recuperarla. Y su hijo necesitaba su firma para usar la casa como garantía. Me quedé en shock. ¿Y la falsificaste?, pregunté mirando a Pablo. El silencio fue mi respuesta. Respóndeme. Sí, explotó. Falsifiqué tu firma. No tenía otra opción. Necesitaba el dinero. ¿Y ahora qué quieren? Pablo respiró profundo. Que recuperes la casa por el valor original, los 45.000 euros. Así la deuda quedaría invalidada porque fue contraída de forma fraudulenta. Empecé a entender. Quieren que yo recupere mi casa, para que ustedes no pierdan nada. Papá, por favor, dijo Pablo desesperado. Es la única solución. Luego podríamos pagarte una renta. ¿De qué?, lo interrumpí. ¿De seguir viviendo en mi casa sin darme nada? Beatriz se acercó. Hermano, son tus nietos. ¿Vas a dejar que pierdan su casa? La miré con incredulidad. Anoche ninguno de ustedes dijo nada cuando me humillaron. Lo siento, papá. Pablo tenía lágrimas. Laura había estado diciendo que tú preguntabas mucho por dinero y yo... ¿Qué? Me giré hacia Laura. Yo pidiendo dinero, nunca les he pedido un euro. Pablo continuó en voz baja. Ella te odia, papá. Dice que eres de clase baja, que la avergüenzas. Y yo dejé que me convenciera de alejarte. Laura me miró con odio puro. Es verdad, nunca me caíste bien. Con tus ropas viejas, tus regalos baratos, me avergonzabas. Pero ahora resulta que te necesitamos. ¡Qué irónico! Me quedé mirándola. Toda la verdad sobre la mesa. ¿Y ahora quieren que lo salve? Papá, te lo suplico. Pablo se acercó. Hazlo por los niños. Necesito pensar, dije finalmente. No hay tiempo. El lunes vienen por la casa. Entonces tienen 48 horas para rezar que yo decida ayudarlos, respondí, dirigiéndome a la puerta. Papá, no nos hagas esto. Me detuve. Yo no les estoy haciendo nada. Ustedes se hicieron esto solos. Anoche me dijiste que no era mi lugar. Me liberaste de cualquier obligación. Los padres no abandonan a sus hijos. Tienes razón, dije suavemente. Pero los hijos sí. Y tú me abandonaste anoche. Salí mientras escuchaba gritos y súplicas, porque la pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer? Y había algo que el abogado mencionó sobre la cláusula de Mercedes que me inquietaba. Mi Mercedes, siempre tan sabia. ¿Qué había visto ella que yo no vi? Llegaría a casa y leería ese contrato completo, y lo que descubriría ahí cambiaría absolutamente todo. Llegué a mi apartamento con las manos temblando. No de miedo, sino de una mezcla extraña de rabia, dolor y algo que aún no podía identificar. Me serví un vaso de agua, lo bebí de un trago y saqué la caja vieja del armario, la caja de documentos importantes que Mercedes siempre mantuvo organizada con su letra perfecta en cada etiqueta. Ahí estaba Venta Casa, Pablo, 2017. Abrí la carpeta y saqué el contrato. Eran unas 20 páginas de lenguaje legal que en su momento apenas había leído. Había confiado en Mercedes, en su meticulosidad, en su manera de siempre pensar 3 pasos adelante. Empecé a leer desde el principio, pero esta vez con atención. Las primeras páginas eran estándar, precio de venta, 45.000 euros, una fracción ridícula del valor real, condiciones, plazos. Pero en la página 14 encontré la sección que el abogado había mencionado. Cláusula de protección familiar. Leí despacio, mi corazón latiendo cada vez más rápido con cada línea. En caso de que la propiedad descrita en este documento entrara en situación de riesgo por deudas contraídas por el comprador, Pablo Beltrán, que no sean la hipoteca original acordada con la entidad bancaria, el vendedor, Francisco Javier Beltrán Ruiz, tendrá derecho prioritario y exclusivo de recuperar la propiedad por el valor de venta original, 45.000 euros, en un plazo no mayor a 30 días desde la notificación del riesgo. Eso ya lo sabía, pero seguí leyendo. Asimismo, cualquier transacción que implique usar la propiedad como garantía, aval
o colateral para préstamos o deudas de cualquier naturaleza, requerirá la firma autorizada y notariada del vendedor original. Cualquier documento que carezca de dicha autorización será considerado nulo y fraudulento. Y entonces llegué a la parte que me hizo detener la respiración. Esta cláusula ha sido solicitada e insistida por Mercedes Isabel Ruiz de Beltrán, esposa del vendedor, quien en pleno uso de sus facultades mentales y con conocimiento de causa, desea proteger el patrimonio familiar y garantizar que su esposo, Francisco Javier Beltrán Ruiz, nunca quede desprotegido o en situación de vulnerabilidad económica debido a decisiones imprudentes de terceros. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Mercedes. Mi Mercedes. Ella había visto algo. Había intuido algo sobre Laura, sobre el futuro, sobre la posibilidad de que yo quedara vulnerable. Y me había protegido desde más allá de la muerte. Pero había más. Volteé la página y encontré algo que no recordaba haber visto nunca. Un sobre sellado, con mi nombre escrito, con la letra de Mercedes. Para Francisco. Abrir solo si la cláusula debe ser ejercida. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una carta, 2 páginas escritas a mano, con esa caligrafía que yo conocía tan bien, que había visto en miles de notas de amor, listas de compras, recordatorios. Empecé a leer, y fue como escuchar su voz de nuevo. Mi querido Francisco, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal, que Pablo tomó decisiones imprudentes y ahora la casa está en riesgo. También significa que probablemente te sientes culpable, dudando si debes ayudar o no, porque así eres tú, siempre poniendo a los demás primero, incluso cuando te lastiman. Necesito que sepas algo que nunca te dije en vida, porque no quería preocuparte mientras yo estaba enferma. Laura no es una buena persona, Francisco. Yo lo vi desde el principio. La forma en que te miraba cuando pensaba que nadie la veía, el desprecio en sus ojos, las cosas que le decía a Pablo sobre ti cuando pensaba que yo no escuchaba. Un día, 2 meses antes de morir, la escuché hablar por teléfono con su madre. Decía: «No te preocupes, mamá. Cuando la vieja muera y nos quedemos con la casa, vamos a mandar al viejo a un asilo o algo. No voy a tener a ese campesino arruinando mi imagen social». Me rompió el corazón, no por mí, sino por ti, por nuestro Pablo, que estaba dejando que esa mujer lo transformara en alguien que nosotros no criamos. Por eso insistí en esta cláusula. Por eso el abogado puso cada palabra con tanto cuidado. No era solo para proteger la casa, Francisco, era para protegerte a ti. Ahora escúchame bien, mi amor. No tienes que salvarlos. Sé que tu corazón grande te está gritando que lo hagas, que pienses en los nietos, que seas el hombre noble que siempre has sido. Pero esta vez, por una vez en tu vida, piensa en ti primero. Pablo es adulto, tomó decisiones, debe enfrentar consecuencias. Y si decides ayudar, que no sea por culpa o por obligación, que sea en tus términos, con condiciones, con respeto, con la dignidad que mereces. La casa era nuestra. La construimos juntos con años de esfuerzo. Tiene el valor de cada hora extra que trabajaste, de cada sacrificio que hicimos. No la regales de nuevo, no te regales de nuevo. Tu valor no está en lo que puedes dar, Francisco. Tu valor está en quién eres, un hombre bueno, trabajador, digno. Y cualquiera que no vea eso, incluyendo nuestro hijo, no merece tu sacrificio. Te amo. Siempre te amé. Y desde donde esté, estaré orgullosa de ti sin importar qué decidas. Pero por favor esta vez elige tu dignidad. Por siempre tuya. Mercedes. PD. En el banco, en la caja de seguridad 243, dejé algo para ti. El abogado Ricardo Molina tiene la llave. Es tu red de seguridad. Úsala sabiamente. Me quedé sentado en silencio durante no sé cuánto tiempo, con la carta en las manos y las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Mercedes me conocía mejor que yo mismo. Sabía exactamente lo que iba a sentir en este momento. Y desde la tumba me estaba dando permiso para elegirme a mí mismo. Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde del 1 de enero. Pablo tenía hasta el lunes, 48 horas, para conseguir el dinero o perder la casa.
y yo tenía 48 horas para tomar la decisión más importante de mi vida. Llamé al abogado Ricardo Molina. Contestó al segundo timbrazo. Señor Beltrán, esperaba su llamada. Necesito acceder a la caja de seguridad 243, la que dejó mi esposa. Por supuesto. ¿Puede venir al banco mañana a primera hora? Es sábado, pero puedo hacer arreglos especiales. Estaré ahí a las 9. Perfecto. ¿Y señor Beltrán, ha tomado alguna decisión sobre la casa? Todavía no, pero la tomaré antes del lunes. Entiendo. Solo para que sepa. La cláusula es muy clara. Si usted decide ejercer su derecho, Pablo y Laura tendrían 30 días para desalojar la propiedad, y la deuda fraudulenta se anularía automáticamente porque la garantía no era válida legalmente. ¿Y Pablo? Enfrentaría cargos por falsificación. Eso dependería de si los prestamistas deciden proceder legalmente, pero en general, cuando se anula la deuda por fraude documental, los prestamistas ilegales prefieren no llamar la atención de las autoridades. Probablemente solo perderían el dinero prestado. Ya veo. Señor Beltrán, puedo escuchar en su voz que esto es difícil para usted, pero permítame decirle algo. Su esposa Mercedes fue una de las mujeres más inteligentes y amorosas que conocí, y ella hizo todo esto pensando en su bienestar. Honre eso. Colgué y me quedé mirando la carta de Mercedes. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama recordando al Pablo niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, al adolescente que me decía que quería ser como yo cuando creciera, al joven que lloró en mi hombro cuando Mercedes murió. Pero también recordé los últimos años, el distanciamiento, los desprecios, los cumpleaños olvidados, las llamadas no devueltas, y finalmente esas 5 palabras en la fiesta de Año Nuevo: papá, aquí no es tu lugar. A las 6 de la mañana, cuando salió el sol del 2 de enero, yo ya sabía lo que iba a hacer. Me vestí con mi mejor traje, el que usaba para ocasiones importantes. Me afeité con cuidado. Me miré al espejo y vi a un hombre de 66 años que por primera vez en mucho tiempo se veía fuerte. A las 9 en punto estaba en el banco. Ricardo Molina me esperaba. Buenos días, Francisco. Venga conmigo. Bajamos a las cajas de seguridad. Abrió la 243 con su llave y me entregó la mía. Lo espero afuera, dijo discretamente. Abrí la caja con las manos temblando. Dentro había un sobre grande y algo envuelto en terciopelo. Abrí el sobre primero. Había documentos de inversión, bonos del Estado, certificados de depósito y una nota de Mercedes. Esto es el dinero que fui ahorrando durante años sin que lo supieras. De mis trabajos, de mis ahorros, son 120.000 euros, Francisco. Para ti, para tu vejez, para tu tranquilidad. Nunca se los menciones a nadie. Es tu red de seguridad. 120.000 euros. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Suficiente para no preocuparme nunca más por dinero. Y entonces desenvolví el objeto de terciopelo. Era una foto enmarcada. Mercedes y yo el día de nuestra boda, jóvenes y sonrientes con toda la vida por delante. Detrás del marco ella había escrito: recuerda quién eres, recuerda lo que vales, no lo olvides nunca. Salí del banco con la cabeza en alto y el corazón lleno de una determinación que no había sentido en años. Pablo me llamó 3 veces ese día. No contesté. El domingo me llamó 7 veces más. Tampoco contesté. El lunes por la mañana a las 8 toqué la puerta de su casa. Él abrió con cara de no haber dormido. Papá, gracias a Dios. Pensé, ¿qué? ¿Está el abogado? Lo interrumpí. Sí, pasa. Entré. Laura estaba en el sofá pálida. Beatriz también estaba ahí, y Ricardo Molina con su maletín. He tomado una decisión, dije con voz firme. Pablo se acercó esperanzado. Gracias, papá. Sabía que... Levanté mi mano para detenerlo. No he terminado, y lo que voy a decir va a cambiar todo. Para siempre. El silencio en la sala era absoluto, y lo que dije a continuación los dejó a todos en shock. Voy a ejercer mi derecho sobre la casa, dije con una calma que sorprendió hasta a mí mismo. La recuperaré por los 45.000 euros originales, tal como establece la cláusula. Pablo dejó escapar un suspiro de alivio.
Gracias, papá. Gracias. No sabes lo que esto significa. Silencio. Lo corté. No he terminado. Laura se levantó del sofá. Francisco, de verdad apreciamos. Siéntate, Laura, y escucha muy bien lo que voy a decir. Todos. El tono de mi voz hizo que incluso Beatriz se pusiera tensa. Quiero que se ejecute la cláusula de forma inmediata. Hoy mismo. La casa pasa a mi nombre y ustedes tienen 30 días para desalojar. ¿Qué? Gritó Pablo. Papá, dijiste que ibas a ayudarnos. Y lo estoy haciendo. Te estoy salvando de perder la casa ante prestamistas ilegales. Pero la casa es mía ahora, como siempre debió ser. Laura se puso de pie furiosa. Esto es una traición. Nos estás echando a la calle. No. Ustedes se echaron solos cuando decidieron falsificar mi firma, cuando decidieron tratarme como basura. Me senté en el sofá cruzando las manos con calma. Esta es mi oferta, y es la única que tendrán. Pueden aceptarla o pueden irse hoy mismo. Papá, por favor, lo que sea. Haremos lo que sea, suplicó Pablo. Esta casa vuelve a mi nombre. Hoy, ustedes pueden quedarse viviendo aquí, pero bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Laura con desconfianza. Saqué un papel que había preparado la noche anterior. Primera, pagarán una renta mensual, 1.000 euros al mes. Un precio más que justo. Pero Francisco, empezó Laura, no he terminado. Segunda, yo viviré aquí también. Una habitación será mía, y seré tratado con respeto o se van inmediatamente. El rostro de Laura palideció. ¿Quieres vivir con nosotros? No. Quiero vivir en mi casa, ustedes vivirán conmigo. Hay una diferencia enorme. Tercera, Lucas y Emma pasarán tiempo conmigo. Seré el abuelo que merezco ser, sin interrupciones, sin excusas. Miré a Pablo directamente a los ojos. Cuarta, tú, Pablo, buscarás ayuda, terapia, consejería financiera, trabajarás en recuperar al hombre que yo crié. Quinta, Laura, buscarás trabajo, un trabajo real, contribuirás a esta familia, o te vas. Laura me miró con odio puro. ¿Y si decimos que no? Entonces, Ricardo Molina intervino. Tienen hasta mañana para desalojar. El señor Beltrán es el propietario legal. Esto es chantaje, escupió Laura. No, esto es consecuencia. Ustedes intentaron chantajearme usando a mis nietos. Esto es justicia. Caminé hacia la ventana. Durante años me hice pequeño para que ustedes brillaran. Les di todo, y a cambio recibí desprecio. Pero eso se acabó. Me giré hacia ellos. Mercedes me dejó una carta. Ella vio lo que yo me negaba a ver. Que Laura te estaba envenenando, Pablo, y me dejó las herramientas para protegerme. ¿Tía Mercedes sabía?, susurró Pablo. Lo sabía todo, y me amó lo suficiente para protegerme incluso después de su muerte. Miré a Beatriz. Tú sabías lo que estaba pasando, y no dijiste nada. Te convertiste en su cómplice porque te beneficiaba. Así que aquí está. O te disculpas públicamente conmigo ahora, o sales de mi vida, para siempre. Beatriz comenzó a llorar. Tienes razón, fui una cobarde. Vi cómo te trataban y no dije nada porque Pablo me prestaba dinero, porque Laura me invitaba a sus fiestas. Te traicioné por eso. Lo siento, Francisco, lo siento muchísimo. No merezco tu perdón, pero te lo pido. La miré durante largo rato. Puedes quedarte, pero se acabaron los préstamos. O trabajas y te vales por ti misma, o te las arreglas sola. Me volví hacia Pablo y Laura. ¿Y bien? ¿Aceptan mis condiciones o prefieren irse? Laura miró a Pablo con furia. No puedes estar considerando esto. Es humillante. Pablo se pasó las manos por el pelo. Lo vi debatirse internamente. Finalmente, se puso de pie y caminó hacia Laura. «Acepto», dijo con voz firme. «¿Qué?», gritó Laura. «¡Suficiente!». La voz de Pablo retumbó. «Esto es culpa mía. Falsifiqué la firma de mi padre. Puse en riesgo a mi familia. Traté a mi padre como si fuera basura». Se giró hacia mí con lágrimas. «Acepto todas tus condiciones, papá. Todas. Y Laura buscará trabajo o se va. Porque tengo que elegir y elijo a mi padre. Elijo hacer lo correcto, aunque sea tarde».
Laura lo miró incrédula. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. Tú tienes dos opciones. Aceptas las condiciones o haces tus maletas. Se acabó el vivir por encima de nuestras posibilidades. Se acabó el despreciar a mi padre. Se acabó todo. Laura nos miró a todos buscando apoyo. Está bien, acepto, pero lo hago por mis hijos. No me importa por qué lo hagas, solo me importa que lo cumplas. Me giré hacia Ricardo Molina. Prepare los documentos. Quiero que esté listo hoy mismo. Caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Pablo. A empacar mis cosas. Me mudo mañana. Y una cosa más. Esta noche cenaremos todos juntos. Una cena familiar de verdad. Hablaremos de todo. Papá. Pablo se acercó. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día me perdones? Lo miré a los ojos. Pablo, ya te perdoné. Pero el perdón no significa olvidar. Ahora empezamos de nuevo, pero esta vez con respeto mutuo. ¿Entendido? Entendido, susurró. Salí de la casa con la cabeza en alto. Mi teléfono sonó. Era Ricardo Molina. Señor Beltrán, la casa tiene un valor de mercado de aproximadamente 480.000 euros. Si alguna vez decide venderla, ese dinero sería completamente suyo. Me detuve en seco. 480.000 euros. Suficiente para no tener que lidiar nunca más con nadie. Miré hacia atrás, hacia la casa donde había tantos recuerdos. Por ahora no. Quiero ver si mi hijo todavía existe dentro del hombre en que se convirtió, pero es bueno saber que tengo opciones. Mientras conducía, por primera vez en años, sentí algo que había olvidado, el control de mi propia vida. Francisco Beltrán nunca más sería invisible, porque Mercedes me había enseñado la lección más importante. Tu dignidad no está en venta, y nunca debes olvidar tu propio valor. 6 meses después, es sábado por la mañana y me despierto en mi habitación de la casa. Mi casa. Escucho risas de niños en el jardín y el olor a café recién hecho que sube desde la cocina. Me levanto, me pongo la bata que Emma me regaló el mes pasado y bajo las escaleras. En la cocina, Pablo está preparando el desayuno. Se ha convertido en tradición que los sábados él cocina para todos. «Buenos días, papá», me dice con una sonrisa genuina. Ya no es la sonrisa forzada de antes, es real. «Buenos días, hijo». Los primeros meses no fueron fáciles. Hubo tensiones, discusiones, momentos difíciles. Laura me retaba constantemente. Pablo tenía días malos donde recaía en sus viejos patrones, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Pablo empezó terapia, como acordamos. Después de 2 meses me confesó que le estaba ayudando más de lo que esperaba. Empezó a entender cómo había dejado que la inseguridad y las apariencias lo transformaran. Laura fue la más difícil. Los primeros 2 meses apenas me hablaba. Pero algo cambió cuando Emma enfermó y yo me quedé toda la noche cuidándola. Laura llegó de trabajar a las 3 de la madrugada y me encontró dormido en la silla junto a la cama de Emma. Al día siguiente me agradeció, con sinceridad. Desde entonces la hostilidad se convirtió en respeto mutuo. Ahora trabaja en una boutique del centro. No gana lo que gastaba antes, pero gana honestamente. Los niños son la razón por la que todo vale la pena. Lucas, que antes apenas me hablaba, ahora me busca para que le ayude con la tarea, para que le cuente historias. Emma trepa a mi regazo cada noche para que le lea antes de dormir. Ellos me devolvieron lo que pensé que había perdido. Un propósito. Esta mañana, mientras desayunamos todos juntos, Lucas me pregunta: «Abuelo, ¿es verdad que casi nos vamos de esta casa?» Miro a Pablo. Él asiente, dándome permiso para ser honesto. «Sí, Lucas, es verdad. ¿Y tú nos salvaste?» «No», respondo suavemente. Yo me salvé a mí mismo. Y de paso, les di a todos una segunda oportunidad. Pablo baja la mirada, pero sonríe. Hemos hablado mucho sobre esto en estos meses. «Gracias, abuelo», dice Emma abrazándome fuerte. Más tarde, mientras Pablo y yo tomamos café en el jardín, me dice: «Papá, he estado pensando, quiero empezar a pagarte de vuelta. No solo la renta, sino todo lo que te di por sentado durante años». Pablo: «No, déjame terminar. Encontré una manera de pagar la deuda original con esos
Prestamistas. Voy a necesitar 3 años, pero puedo hacerlo. Y quiero hacerlo. Quiero que mis hijos vean que uno se hace responsable de sus errores. Siento orgullo. Orgullo real. Estoy orgulloso de ti, hijo. Lo estoy intentando, papá. Cada día lo intento un poco más. Esa noche, en mi habitación, miro la foto de Mercedes en mi mesita de noche. Lo logramos, amor, le susurro. Nos diste las herramientas y yo finalmente tuve el coraje de usarlas. Gracias por nunca dejar de protegerme. Saco la carta que ella me dejó y la leo de nuevo como hago cada semana. Tu valor no está en lo que puedes dar, Francisco. Tu valor está en quién eres. Tenía razón. Siempre tuvo razón. Esta historia no tiene un final perfecto. Laura y yo probablemente nunca seremos cercanos. Pablo todavía tiene días difíciles. La familia aún está sanando. Pero aquí está la diferencia. Ahora soy respetado. Ahora tengo voz. Ahora mis nietos me conocen de verdad. Y lo más importante, recuperé mi dignidad. Esa noche de mi año nuevo, cuando Pablo me dijo que no era mi lugar, pensé que había perdido todo. Pero en realidad fue el momento en que lo gané todo de vuelta. Porque a veces la mayor muestra de amor propio no es quedarte y aguantar. Es saber cuándo decir basta. Es tener el coraje de poner límites. Es entender que tu valor no depende de cuánto das, sino de cómo te tratan. Mercedes me enseñó eso. Y ahora, cada día, le hago honor a su memoria viviendo con la dignidad que ella sabía que yo merecía. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu vida te hace sentir invisible, recuerda esto. Tu valor no está en venta. Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó al corazón, compártela. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla hoy. Y recuerda, los finales pueden convertirse en nuevos comienzos. Solo necesitas el coraje de dar el primer paso. Me llamo Francisco Beltrán, tengo 66 años, y finalmente aprendí que está bien elegirme a mí mismo. Y esa, amigos míos, es la lección más valiosa de todas. ¿Te gustó esta historia? Déjanos tu comentario contándonos qué te pareció y de qué país nos estás viendo. No olvides suscribirte para más historias. Nos vemos en la próxima.